la expectativa era de que arrancábamos un semestre mirando hacia inaugurar un 2015 con cultura democrática, con criterio, con coherencia. Absolutamente nada de eso. Estamos lo mismo que hace 60 o un poco más de días atrás, y quizá esto se ponga peor porque ya hay agotamiento y hay inconsistencia en la creación de los derechos de la sociedad. Este es el punto. Rosita Petrovi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tonino, buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por venir, Por favor. no son momentos fáciles. La verdad que momentos difíciles, sin ninguna duda. Nosotros como gremio docente, como ATECH, habíamos requerido oportunamente la reapertura de la discusión salarial en el mes de julio y aspirando, digamos, a poder avanzar en el receso de invierno con vistas a establecer un nuevo incremento, una nueva recomposición para los trabajadores de la educación ante este incremento irrisorio del 25% que se ha impuesto por decreto en cómodas cuotas para todo el año, y que después de 14 semanas de medidas de fuerza, de conflicto, digamos, agravado si se quiere, en la primera parte del año logramos que se encuadrara para el primer semestre con el adelanto de aquella cuota de agosto a julio que reclamábamos para mucho antes, pero que finalmente, bueno, se estableció así y la tomamos, pero con el requerimiento de esta reapertura que te decía. Que dicho sea de paso, queremos dar por descartado que esto está liquidado ya con los sueldos que se van a percibir del mes de julio. Si no, bueno, lógicamente nadie puede dejar de pensar que la situación se va a agravar. Recién nos convocaron para el día 8 de agosto, cuando requeríamos desde principios del mes de julio, digamos, reabrirla, reanudar el diálogo, claro, definitivamente, porque la verdad que nosotros tenemos alternativas y propuestas varias que tienen que ver específicamente con cuestiones particulares de los trabajadores de la educación, pero si no tenemos con quién discutirlas en una misma mesa, digamos, con las autoridades que tienen poder de decisión, y definitivamente se ha reinstalado el conflicto por esa sencilla razón, con no reinicio de clases de los días lunes y martes 4 y 5 de agosto de manera normal en la provincia, con este paro que estamos llevando adelante y que tiene un acatamiento muy importante en todo el ámbito del Chaco. El gobierno dice las clases son normales. ¿Ustedes qué dicen eso? Bueno, la verdad que no nos sorprende ninguna de las expresiones del gobierno, porque tiene una singular forma de hacer los cálculos, digamos, ¿no? También respecto del incremento que ha otorgado o que ha impuesto por decreto. Nosotros escuchamos a las autoridades educativas hablar de un 35% y no sé cuánto. Acá el incremento para el sector docente fue de un 20% al sueldo blanco, que repercute sobre todos los rubros del sueldo, y de un 5% sobre uno de los rubros del sueldo, como es el estado docente. Y la verdad que esto es absolutamente insuficiente ante un escenario de una inflación que se perfila para ser no inferior al 40% por lo menos para este 2014. Yo creo que nuestras autoridades saben mejor que nosotros, que cada uno de los asalariados, de cuál es el efecto que produce la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros sueldos, ¿no? Así que la verdad, bueno, y otras expresiones de nuestro ministro de Educación, como decir a los dos sindicatos docentes que convocaron a estas medidas de fuerza, toman como blanco o como rehenes a los chicos, a los niños, o que atacamos los intereses de la comunidad educativa. La verdad que ni siquiera resisten el menor análisis, porque yo no quiero creer que el ministro de Educación actual de la provincia de Chaco, cuando era gremialista y luchaba por las mismas causas que nosotros, tenía ese objetivo. La verdad que lamentables, y que, vuelvo a decir, no resisten el menor análisis, además de rechazarlas y repudiarlas, digamos, de manera pública, ¿no? José Nis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, el gobierno, el ministro de Salud decía, hemos hecho una licitación para concurso para médicos, para
el interior de la provincia y nadie se presentó, sobre todo el impenetrable. La pregunta es, ¿qué pueden contestar ellos? ¿Cómo no decir que los médicos se van a presentar si los médicos que ya están trabajando, los internos sobre todo de los hospitales, de los centros de salud, se reunieron y están dispuestos a ir al paro porque no le pagan? No sé qué es lo que no le pagan, pero ¿cómo es posible que entonces convoquen si ni siquiera le pagan a los que están trabajando? La verdad que no entiendo. Con respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, convengamos que tenemos un nuevo ministro, ¿sí?, con todo su gabinete, y esto es una situación que se repite en el tiempo porque cambiamos varias veces de ministro y no tenemos respuesta concreta a fortalecer lo que es el sistema sanitario y que de esta manera la sociedad tenga el servicio que se merece, que debería ser de calidad, como en algún momento lo tuvo el sistema sanitario chaqueño. No es la realidad de hoy. Con respecto a lo que tiene que ver con el llamado concurso, nuevamente esta es la tercera vez que por decreto se llama concurso para cubrir la vacante de profesionales médicos y de enfermería para el interior del Chaco sobre todo, porque en los decretos anteriores, digamos, se tenía en cuenta también acá el área metropolitana. Lo que nosotros denunciamos es desde el Ministerio de Salud no tienen la base de datos de todo el recurso humano profesional y no profesional, discriminado por profesión, por carga horaria, y de esta manera distribuir u optimizar el recurso humano. Y terminar, digamos, en lo que pretendemos como servidores de la salud, que es dar la atención que se merece, como te decía anteriormente, el paciente, tanto pediátrico como adulto, ¿sí? En este caso tenemos serios problemas en el hospital pediátrico. Hace más de un año no se realizan las cirugías programadas. Acá nadie se pregunta qué sucede con esos chicos que requiere ante la urgencia o la emergencia o por una problemática de salud que requiere una cirugía programada, qué sucede cuando esto no se hace, ¿sí? Muchos de ellos son derivados al privado, tampoco nadie pregunta a qué privado van, a quién pertenece, ¿entendés? Pero todo este tipo de situaciones lo que nosotros consideramos es que atenta contra la salud y la vida de esta José, población. perdón, denunciaste que antes que se, digamos, judicialice la protesta social y antes que te pongan contra la pared a vos y te apunten y te digan o te callás o algo te va a pasar, porque de alguna manera me parece que haber llevado la justicia y haberte puesto detenido y con un proceso, me parece que eso es criminalizar la protesta social, acá y en la China. La pregunta es, denunciaste que había mujeres que tenían familias paradas, Sí. Denunciaste que en neonatología había 2 por incubadora. ¿Algún fiscal tomó noticia de esto, investigó? ¿Alguien investigó? ¿La oposición investigó? ¿La Comisión de Salud? Me estabas contando que ustedes pidieron que se haga presente, se constituyera en los lugares, no pasó absolutamente nada. ¿Cuál es la situación? Mira, la gravedad del caso con respecto a la alta natalidad que tiene nuestra provincia, hay determinadas políticas de Estado en materia de salud que no se ejecutan, ¿entendés? Como por ejemplo, los hospitales que no tienen quirófano directamente tienen que derivar todo lo que tiene que ver con trabajo de parto al Hospital Ferrando, ¿sí? O sea, no, por ejemplo, en la zona desde La Leonesa hasta Puerto Bermejo hay un hospital que tiene una complejidad, me parece óptima, como es el Hospital de la Hermandad, pero sin embargo, los partos de toda esa zona son derivados al Hospital Ferrando. Y acá tenemos 11 camas nada más. Y tenés más de 30 partos por día solamente. 30 hospitales le hicieron, o 35, no sé cuánto. Sí, un poquito más. Pero lo que te quiero decir es que no se previó, digamos, para descentralizar la atención, ¿sí? Y de esta manera también que corre menos riesgo a las personas. Tampoco saben, porque yo preguntaba el otro día cuando estaba en la zona, qué estadística tenían, digamos, de partos distóxicos, o sea, partos con complicaciones y que termina, digamos, con problemas o secuelas el recién nacido. No sabían. ¿Entendés? Cuando debe haber un estudio de investigación y en base a eso uno, digamos, puede realizar a lo mejor, sí, por ejemplo, lo que se dice es que no hay parto sin dolor, sí hay parto sin temor. Si se trabaja todo lo que tiene que ver con un parto controlado, un embarazo controlado, perdón, para que termine, digamos,
parto, un proceso normal natural, no tendríamos inconvenientes, ¿entendés? Eso no sucede. Entonces, lo que vos vas a ver, digamos, la historia repetida todos los días, es que en el pasillo del Hospital Perrando hay un número importante de mujeres con trabajo de parto y que no tienen cama, ¿entendés? La Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados nunca se constituyó ni en el Hospital Perrando ni en el Hospital Pediátrico para establecer fehacientemente lo que estaba sucediendo y tomar la medida al caso para poder revertirlo. Y en el caso del Defensor del Pueblo nos pasó exactamente lo mismo. Por eso para nosotros, y yo le decía a Rosita, de que para nosotros en la Cámara de Diputados donde debe residir las garantías de los derechos del ciudadano en general, y eso realmente no es así. ¿Cómo se sigue, Rosita? Bueno, la verdad que nosotros aspiramos a que podamos destrabar la situación. Hay una convocatoria ahora, tardía por cierto, para el día viernes 8 de agosto, donde vamos a asistir nosotros como siempre, una vez que somos convocados, con la mejor predisposición, acompañando a los reclamos. ¿A dónde y a qué hora? En el Ministerio de Educación a las 18 horas, es la convocatoria que hizo Educación estos días. ¿A todos los gremios? A todos los gremios docentes, sí, claro, por supuesto que era lo que requeríamos que pasara en el mes de julio, claro. Pero además, quiero que me permitas, Tonino, decir que el tema salarial siempre termina siendo lo urgente, digamos, claro, ¿no? Por sí, la postergación que, claro, es una vergüenza, pero esa es la realidad que tenemos. Pero nosotros tenemos muchas otras cuestiones, muchos otros frentes, digamos, que no los desatendemos y que tienen que ver con los intereses de los propios trabajadores, de los que somos afiliados al INSEP. Nosotros desde ATECH estamos haciendo una convocatoria ampliada a todos los gremios estatales y organizaciones de jubilados que nucleamos afiliados al instituto para este miércoles 6 de agosto a las 9 de la mañana en el salón del ATECH Hotel para estrechar filas desde el conjunto de los trabajadores. Hay privilegios que se están reflotando dentro de nuestro instituto, con toda una normativa al margen de la Constitución. ¿Funcionarios que se jubilan con 30.000 pesos? Hay algunas situaciones que hoy se están reflotando con la connivencia de los distintos poderes del Estado y que son denuncias concretas que nosotros las venimos haciendo públicas desde ATECH y que mañana también queremos conversarlas con los compañeros trabajadores de todos los sectores. ¿No existe? Nosotros la verdad no tenemos, digamos, ninguna posición de la oposición al respecto, digamos, si no son, digamos, aisladas, las denuncias son una tras otra las que venimos realizando desde nuestro gremio, como el tema de las irregularidades tremendas que sufrimos los afiliados respecto de las políticas erráticas en materia de obra social. Nosotros tenemos una ley antiplus que logramos después de tanto pelear en el año 2012 para que se establezca la prohibición del cobro del plus por ser delictivo justamente, y hasta el día de hoy esto no se ha podido cumplir en los hechos. Recién están colgando los carteles de prohibido cobrar el plus de acuerdo con esa ley en distintos hospitales y en distintas clínicas y sanatorios. Pero para eso le tienen que pagar al día a los médicos. Claro, bueno, pero hay toda una política. Hace algunos meses el directorio del INSEP, encabezado por su presidente, ha firmado convenios a espaldas de los afiliados con las corporaciones médicas, donde salieron a anunciar con bombos y platillos que habían incluido el cumplimiento de la ley antiplus. Nosotros requerimos una audiencia al presidente del INSEP, al contador Benítez, desde ATECH el 24 de abril. Hasta el día de hoy no tuvimos respuesta, porque en realidad queríamos conocer los términos de estos convenios, claro. Porque 24 de abril. El 24 de abril, hasta el día de hoy no tuvimos. Entonces, la verdad, vamos a empezar a tomar cartas en el asunto y a estrechar filas de manera conjunta con todos los trabajadores, todos los afiliados al INSEP. La verdad que tenemos sumo interés en que esto se rectifique. La ampliación del Bademecum, que es un reclamo permanente que venimos haciendo y que nadie escucha, el tema de la garantización de la totalidad de los servicios de nuestra obra social, para la que aportamos, claro, buena porción de nuestro sueldo, digamos, religiosamente y mensualmente. ¿Los seguros se pagan? No tenemos, los seguros no se pagan tampoco en el tiempo correspondiente. Nuestro instituto prácticamente, además de no actualizarse el monto,
ni siquiera la obra social nuestra al fin y al cabo se ha convertido en una financiera, porque los afiliados terminamos pagando hasta el último centavo. Sí, sí. No solo nos cobran el plus por el tema de la consulta, sino que además nos cobran plus por cada uno de los bueno, pero estudios no puede que uno ser tiene que, hacer. a ver, Es una Rosita, vergüenza. no puede ser que el presidente de el INSEP sea un contador. Lo que nosotros aspiramos es que alguna vez, digamos, algún trabajador... Tiene que ser un médico. Claro, no. Nosotros tenemos un proyecto de ley que o si no, un trabajador. que duerme en los cajones del Ejecutivo desde el año 2009. Un proyecto que lo hemos construido desde los distintos Entre sectores todos. de trabajadores, a través de nuestras respectivas organizaciones sindicales, con entidades de jubilados, que es para la ley definitiva que se nos debe desde hace 20 años, porque la ley 4044 nació, digamos, como Claro. ley de emergencia para dictar. Bueno, construimos todo un proyecto donde propiciamos Están en que, cajón. lógicamente, previo saneamiento de la situación financiera del INSEP, se modifique la dirección y administración para que la mayoría sea de trabajadores, digo, ¿no? Y no del poder político de Así es. turno, porque, bueno, entre tantas otras cuestiones como las alternativas que planteamos para resolver la cuestión de fondo del déficit 30 previsional. segundos, José. ¿Alguien contestó sobre el pedido de la discusión salarial? ¿Reabrir la discusión salarial? No, nosotros, al igual que el sector docente, nosotros hemos solicitado la reapertura de la discusión salarial No. sin ningún tipo de respuesta de No hay parte del contestación. Ejecutivo Provincial. No, nosotros las negociaciones las llevamos adelante con el Ministro de Hacienda, quien designó el señor gobernador a cargo, pero la discusión salarial por ahora está cerrada, según ellos. Nosotros lo que estamos tratando, digamos, es de que den cumplimiento al pago de título de antigüedad, que debería ser de manera automática, como se pautó, el tema de las bonificaciones ¿No pendientes. se paga eso? De manera automática no, ¿sí? Porque desde el sexto piso la contadora Maristel Magamón es donde más trabas e inconvenientes existen. Entonces, ¿Qué eso problema hay también con es esa salario para el funcionaria? trabajador. Lo único que hace es complicar la gestión. Serios inconvenientes. Gracias, No, a ustedes, José. muy amables. Gracias, Rosita, por venir. Gracias. Los veo a- cansados los dos. Parece nomás, pero Y estamos a full. Sí, no, totalmente. Ojalá que el espíritu esté fuerte. Sí, claro. Nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a estar con la intendente de Resistencia, la ingeniera Díaz Ayala.